Yo sé que ahora vencerán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo en mi corazón. Bien amigos, tenemos al invitado del día de hoy, el amigo, el ingeniero Guillermo Andró. Bienvenido, gracias por estar esta mañana acá. Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy hablamos de cine. Hoy vamos a hablar de cine. Ajá. Bueno, ¿qué película nos vas a contar? No, me convocaste un poco para hablar sobre lo que yo veía de los dos papas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece interesante porque el mundo está sufriendo una conmoción, no de tipo política, sino de tipo intelectual, que atraviesa a la sociedad toda, a la iglesia y a las universidades. Entonces me parece... ¿A la iglesia o a las iglesias? Bueno, sí, no, por supuesto, a las iglesias, a todas, pero a la católica sobre todo. Entonces, me parece interesante encarar la película desde este punto de vista, de cuáles han sido los caminos de la razón, la búsqueda de la verdad, que todo esto está sintetizado en esa película. Lo que pasa que si yo no te explico esto, vos la ves y lo que yo te estoy diciendo no lo ves. Pasa delante de tus ojos y no lo ves. Entonces, esto sirve como una suerte de digestión para que los que vean la película traten de ver lo que hay debajo de la película y lo puedan ver con porque con creen claridad. Que no, lo que van a verla por primera vez no van a encontrar eso que vos encontraste entre líneas. Claro, yo primero tengo una formación que me hace ver las cosas de otra manera, ¿no? O sea, toda la cultura que uno tiene te impacta para ver cosas que por ahí no se ven con tanta claridad. Por eso la gente desprecia la película o le parece bien, pero bueno, se necesita, como en todas las lecturas de todos los libros, y ir más profundo, ¿viste? Entonces yo lo que intento es sacar el rasgo más importante de esta cosa, de esta película, que es esa transmutación y ese cambio que hay en la búsqueda de la verdad en la iglesia, que se da sobre todo en Ratzinger, y que está de manifiesta en la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muere Juan Pablo II y se produce el cónclave, ahí vos ya tenés una primera experiencia, están reunidos antes de ir a la votación, y entonces vos ves la posición clara de Ratzinger, un intelectual, un académico. Dice, debemos tener un punto de referencia, una verdad universal y eterna. Y lo repite, una verdad universal y eterna. Entonces, eso sintetiza un poco la búsqueda de la verdad por parte del intelectual. Uno de los obispos que lo califican dice, Ratzinger es un buscador de la verdad. Y una vez que la encuentra, se aferra a ella para siempre. O sea, se transforma de un buscador de la verdad a su opuesto, que es un defensor de la verdad. Este es el choque más grande que tiene con Francisco, que Francisco no se aviene a ninguna verdad. A ver. En el sentido... A ver, la frase que vos dijiste sí, al principio de ella, sí, es una frase muy común de los hermanos mayores, como dice Francisco, de los judíos. Por supuesto. Que dice exactamente igual que exactamente. Ellos, la verdad eterna. Por eso es que los judíos se transforman en cierta manera en un peligro, como son los católicos, en la medida que son defensores de la verdad. Esta es la diferencia entre Sócrates y Platón por un lado, o sea, la academia. Por eso Sócrates dice, solo sé que no sé nada. Pero ¿cómo no sabes nada? Si sos el hombre que más sabe. Sí, pero la verdad está siempre moviéndose, que son estas las discusiones que tienen en Castel Gandolfo, en el parque,
y terminan a las trompadas, ¿viste? Entre Benedicto y Bergoglio. Muy mal terminan, ¿no? Porque claro, él tenía un mundo de certezas, y contra esta búsqueda de una referencia, una verdad universal y eterna, se opone lo que le dice Francisco. No, dice, la verdad está en el camino. Claro. Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y dice, ¿y cómo? Dice, Dios cambia, sí, Dios cambia. Cambia todo el mundo. Entonces, Pero, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el camino. Claro, pero fíjate vos que ahí se enfrentan dos culturas distintas. Totalmente. O sea, ¿Entendés? O sea, la cultura germánica con la cultura que a muchos no les gusta, pero también. acá en el Cono Sur tenemos una cultura muy especial. Bueno, vos la tenés que ver porque para los argentinos es tremenda la película, por lo que habla de los argentinos, esa capacidad maleable que tienen los argentinos, que se muestra sobre todo en el humor bárbaro contra el humor de Francisco, que el humor, como vos sabés bien, está en la base de la cultura cristiana, ¿no? Por eso los primeros libros que se ocultan son los libros de la comedia de Aristóteles, para quitar el humor porque el humor destruye todas las barreras. Y entonces usted es un cínico, le dice, no haga una broma de cada cosa que yo digo. Y él le dice, no, las bromas son muy importantes, ¿viste? Si bien él no lo tiene o no lo muestra a la broma y el humor como sí lo mostró Guillermo de Ockham, como un mecanismo de la epistemología, o sea, del avance de la ciencia, pero está en cada una de sus... Y por ejemplo le dice una cosa, le dice, fíjese, hay dos curas, dice, que van a pedirle al superior un consejo. Entonces me dice, ¿se puede fumar mientras rezo? No, le dice, ¿cómo va a fumar mientras rezo? No se puede fumar mientras usted reza. Entonces después vino el jesuita, y el jesuita le dijo, ¿se puede rezar mientras fumo? Y sí, como no se va a poder. Bueno, le dice esto, que es una sutileza, y el tipo se queda en ascuas, no lo entiende ni como una broma, ¿te das cuenta? No es una broma lo que está diciendo. Si mi objetivo fundamental es rezar, es fumar, entonces rezar siempre viene bien. Ahora, si tu objetivo es rezar, el fumar te está haciendo un obstáculo, entonces te dicen que no. Bueno, cosas como esta, y está muy bien porque el alemán no lo entiende, ¿te das cuenta? La razón alemana no le permite ver lo que le está diciendo Bergoglio. Y en ese sentido hay muchísimos ejemplos a lo largo de la película que son muy sutiles y que el cura se queda, bueno, el cura no conoce a ABBA, no conoce a los Beatles, no conoce sus canciones, sin embargo es concertista de piano, y además, como todo alemán, se cree excelente, ¿viste? Se cree una persona casi perfecta, digamos, ¿no? Entonces, este choque entre el saber seguro y que inclusive Ratzinger lo manifiesta sobre el final, se hace en la Capilla Sixtina, se hace uno confiesa al otro, ¿no? Y entonces Ratzinger lo perdona por los pecados cometidos durante la dictadura, que en realidad no son pecados, dice, todos somos pecadores. El tipo trató de hacer lo imposible para que no... Ese es un mensaje muy político. No, por supuesto que son mensajes políticos. Claro, o sea, ahí es todo intencional. No, yo no, por supuesto. Perdóname, acá no hay una coma que esté de más. Por eso pero lo importante es que vos lo que ves es que una persona como Benedicto, un intelectual, que dice, yo fui un cobarde, yo no me arriesgué a la vida, o sea, no salí a la calle, como hizo Bergoglio, a estar en el contacto con la gente, a que Dios venga de abajo y se transmite por las vivencias de la persona. Él se encerró en una biblioteca y esperó que Dios lo ilumine a través de los libros, ¿entendés? Y entonces se alejó de la gente, se alejó de ¿dónde está Dios? ¿En las bibliotecas, en los libros, o en la gente, en la transmisión de lo que la gente te está diciendo? Bueno, pero ahí hay una contradicción, porque si vos vas a hablar,
Él no es que no fue él, fue cura pensando en otra cosa. ¿De quién hablas? ¿De quién? De Ratzinger. Bueno. Porque si vos vas a ser el cura, el cristiano o en la rama que ejerza, no le interesa, le interesa a la persona, no le interesa si delinque, no le interesa si no es sabio, si es pecador. Claro, pecador vos lo llamás a todos. Bueno, hay pecadores y pecadores, vamos a decir, en las diversas ramas. Él no considera eso, él considera, como hasta te diría, si vos vas a vender a la rama árida. Sí. Bueno, sí, es un tipo que ha sido atravesado por el nazismo, nació con el nazismo. Va a ese fondo. El nazismo cae cuando tiene 16 años. Él, vamos a decir, no puede interpretar lo obvio. Sí. Bueno, a Bergoglio le pasa algo parecido, porque él, a pesar de ser jesuita, él, sabés que manda a quemar los libros por una cuestión de protección. Cuando viene esta guerra y empiezan a matar a curas tercermundistas y los jesuitas estaban entre ellos, entonces él sale a proteger a la gente. Y si hay que hablar con Macera, hablo, pero yo tengo que salvar vidas. El tipo se dedica a eso. Entonces el tipo dice, usted, está bien, él manda a cerrar la misión que tenían los curas en la villa, y que es exactamente lo mismo que pasó 200 años atrás, cuando un cura jesuita también viene a cerrar las misiones jesuíticas. En la película La Misión, con Robert De Niro, Anthony Perkins, y la historia se repite. La historia se repite. Y el tipo que le dice, por supuesto, Robert De Niro, como cura, se niega a cerrar las misiones, que eran una maravilla. Y había un solo objetivo, apropiarse de las tierras de los guaraníes. ¿Te das cuenta? Y someterlos a esclavitud. O sea, continuar con el derecho romano, y como Portugal permitía la esclavitud, ellos querían que las tierras esas pasen del Estado español al portugués para que puedan ser explotados. Entonces, pero lo más importante es que el Bergoglio de hace 200 años atrás le dice, muchachos, ¿ustedes saben lo que está en juego acá? Acá está en juego nuestra congregación. Si nosotros no cerramos las misiones, desaparecemos de Portugal, de España, de Francia, desaparecemos de todo el mundo. ¿Entendés? Entonces, las misiones se terminan cerrando, quemando, por supuesto los curas mueren, a Robert De Niro lo tiran por la catarata, pero como también pierden muchos curas en la lucha en el año 74. El proceso es el mismo. Es el cambio, es la revolución para cambiar un derecho, que era el derecho cristiano instaurado por los jesuitas, y reemplazarlo por el derecho romano. Bueno, acordate mismo vos, cuando hiciste las comparaciones de los benedictianos y es la misma lucha. Por eso vos, para sintetizar, tenés ¿en qué año fue? Eso fue en el siglo XII, pero ya Guillermo de Ockham decía hace 200 años, las bibliotecas cristianas y las abadías eran centros resplandecientes de santidad y conocimiento. La ciencia se hacía ahí. ¿Y qué pasó? Se transformó en refugio de holgazanes. ¿Y cómo se hizo? A través del filtraje en las bibliotecas. En la biblioteca de aquella abadía se ocultan todos los libros que podían dar andamiaje al cristianismo, y al método científico. ¿Y qué aparece? Y el relato, ¿viste? El relato. Es la lucha entre la palabra, entre los hechos y las palabras. Pero retrotraete atrás lo que dijiste en el hecho de cuando los jesuitas querían las tierras, mejor dicho, querían las tierras de los jesuitas. Acá tuvimos algo. No, las tierras y los jesuitas para esclavizarlos. Y las manos de obra. Claro, y acá, ¿qué pasó en América? No teníamos todos los gobiernos. Por eso es muy bien lo que dicen los grupos. No teníamos todos los gobiernos militares. Claro. En América. ¿Sí? Bueno, vos fíjate esto, por eso es muy importante San Agustín, siempre hay que verlo bajo San Agustín, ¿no? La historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entre el derecho cristiano y el de la Constitución Argentina y supuesto el derecho romano del Código Civil, instalado por el nacionalismo católico.
Entonces, Agustín dice, la lucha continuará hasta el final de los tiempos con el triunfo definitivo, o sea, con que venga a nosotros tu reino. Que el orden jurídico establecido en la Biblia se realice en la tierra, que es lo que está faltando todavía, ¿no? O sea, no hay más que la Revolución de Mayo fue una intención, las misiones jesuíticas fueron uno, como lo fracasaron y cerraron, esos mismos curas avanzaron sobre la Revolución de Mayo. Entonces la generación del 37, la Constitución Argentina, Belgrano, ¿no? La Escuela Económica de Economía Natural de Manuel Belgrano, y todo eso sucumbe frente al nacionalismo católico que copa las universidades, mata y asesina y hace desaparecer por eso se cumplen ahora 200 años de Belgrano, se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano, de la creación del Partido Federal. Hay muchos acontecimientos muy importantes ¿y Belgrano dónde está? En la Universidad Argentina. No existe. Y la Argentina no va a volver a ser hasta que Belgrano no reaparezca. Fíjate vos que en tu charla, que siempre nos satisface conversar contigo, el hecho de que Belgrano como economista en Argentina no existe. Para nada. Y también, sin embargo, los ingleses lo primero que hicieron cuando vinieron a la Argentina, un homenaje a Belgrano. Y vos decís, pero estos tipos, ¿qué saben de Belgrano? 10 veces más que nuestros economistas. Bueno, fíjate vos que con Alberdi no sucede lo mismo. Alberdi lo guardamos. Sí, no, Alberdi hasta el año 2000 la Nación no lo nombraba. Los escritos, ayer le decía al decano de la Facultad de Derecho de La Plata, porque digo, flaco, es el año del bicentenario de cosas, reflotemos a los hombres de Mayo, reflotemos sus ideas en la universidad. Y le contaba esto que me pasó con Guillermo Lustoegui y el ocultamiento de los libros de Alberdi. En todas las bibliotecas de las universidades argentinas, las obras completas de Alberdi están ocultas. Pero fíjate vos que Alberdi era uno de los que ponderaba el cristianismo. Pero si ustedes tienen el cristianismo, decía. Claro, pero contra el cristianismo vino el catolicismo. Si no los puedes, úneteles. Pero lo más importante que yo quiero rescatar es toda esta impronta, cómo ha impactado en la universidad argentina. No, claro. La Universidad Argentina, desde su nacionalización, se unió al catolicismo, los nacionalistas católicos lo hicieron, para ocultar todo esto, y las consecuencias fue que de aquella sociedad sostenida por el derecho de la Revolución de Mayo y de su Constitución, se generó una sociedad súper próspera, ¿no? Que fue líder mundial, digamos. Y en la medida que tanto el Código Civil como las leyes que reglamentan su ejercicio fueron torciendo el rumbo de esto, ¿y cómo se hace? Pero básicamente a través de los golpes militares. ¿Y qué pasa en los golpes militares? Reformas fiscales. Lo único que importa acá es la reforma fiscal. Por eso yo no veo todavía una reforma fiscal con claridad. Entonces, en el año 30... si bien ya la ley de enfiteusis ya se había derogado antes, ¿no? O sea, esta idea de que los fondos públicos deben ser sostenidos por el valor de la tierra y no por el trabajo, o sea, esa es la diferencia entre el derecho cristiano y el romano. Si bien ya se había abolido, pero la gente pagaba rentas y el sistema rentístico más o menos funcionaba. Pero ya en el año 30, el retroceso, acordate que a Rosas mantiene la ley de enfiteusis y mantiene el canon enfiteútico, y cuando les pide a los terratenientes, como ahora le piden, ¿no? Che, actualicen el canon enfiteútico, lo derrocan, ¿entendés? Y ahí empieza el desastre que utilizan muy bien los nacionalistas para destruir al federalismo. Pero en el año 30, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo un golpe de Estado? Y claro, había tensión porque los terratenientes no pagaban la renta, y entonces había que suprimir esa falta de dinero con fondos de otro lado, y aparece el impuesto a los réditos por 4 años. Una discusión en el Congreso tremenda, porque era torcerle el rumbo a la Revolución de Mayo y a su Constitución, y se lo torcieron.
totales por 4 años. Y de la discusión brutal que hubo en ese momento, cuando pasaron los 4 años y hubo que renovarla, se renovó en 15 minutos, como se hacen las cosas en el... Pero ese fue el germen de todo. Entonces, cada golpe militar que vos ves, cada sonada, detrás está un sistema que ataca con impuestos al que trabaja y produce y libera de impuestos a los ricos. Los ricos no pagan impuestos a la renta, el impuesto a la tierra. En el 76, que fue la más salvaje, ¿qué se intentó? ¿Qué impuesto estaba dando vuelta ahí? El IVA. La nave insignia del neoliberalismo y de esclavista, que está vigente hasta hoy. Pero, o sea, todo esto es un conjunto, se los educó a los economistas, ¿no? En la línea de Belgrano. Pero, ¿el IVA a cuánto empezó? Empezó al 8, después al 13, al 18, al 21. Después aumentás la alícuota, ¿te das cuenta? Y entonces, de un país que en el 72 tenía 4% de desocupación y acá se hacían aviones, trenes, barcos, de todo se hacía en Argentina, un país industrial espectacular con una gente, empieza a aparecer esto y entonces empiezan a, si vos querés que algo no funcione, poner impuestos, destruirlo. Entonces aparecen toda esta serie, esta caterva de impuestos, se educa a la gente no en Belgrano, sino en una economía clásicamente liberal, y los economistas creen que su función es una vuelta un economista de la Facultad de La Plata le dice al ministro de Economía, ¿no? Che, qué difícil es manejar la provincia. No, le dice, qué difícil. Yo si necesito plata creo otro impuesto. O sea, la función de los economistas pasó a ser creadores de impuestos. Los más insólitos que te puedas imaginar, Eso por un lado. Por otro lado, cada cual defiende de su escuela. Bueno, sí, pero... y el uso de la razón de esa escuela. Sí, pero las escuelas tienen... acá hay 2 escuelas. Una que está desaparecida, que es el que defiende el trabajo libre de impuestos y que los fondos públicos vendan de las rentas, que es la Revolución de Mayo, su constitución y su sistema económico, que en la universidad no sé. Y el otro es distintas vertientes para robarle al trabajador el fruto de su trabajo, para llevarlo a la villa y transformarlo en un animal. Bueno, pero acá yo creo que siempre el problema que tenemos, por lo menos en la Argentina que yo veo, que nunca empezamos por el principio. Y el principio es de quién es la tierra. No importa, que dejá que la tierra sea de los dueños, de los propietarios. Está muy bien, el derecho de propiedad es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy importante el derecho de propiedad. Que esto es lo que dicen los neoliberales. Viste, ya Mitre le decía a Alberdi, la ley de enfiteusis es comunista. ¿Por qué? Porque usted saca el valor de la tierra, ese incremento del valor de la tierra se lo transfiere al Estado en vez de que quede en el bolsillo del propietario. No, le dice Alberdi, no. Su Código Civil, o sea, el derecho romano que usted está implementando en el Código Civil, en la superficie parece que respeta la propiedad privada porque deja ese valor creado por la sociedad que se manifiesta en el valor de la tierra en el bolsillo del propietario, pero en el fondo es comunista. ¿Cómo yo soy comunista? Y sí, porque si usted hace que este valor desaparezca, usted va a tener que crear impuestos, como lo hicieron en el año 30, con las distintas revoluciones, un impuesto nuevo, y te van cocinando como al sapo en el tarrito, ¿viste? De a poquito, y cuando te quisiste acordar, está con 160 impuestos, que si no te corrompes al máximo, o sea, si no dejas de pagar y eludís y vas en contra de la ley, te fundís. Y entonces la gente, antes de suicidarse, como pegarse un tiro, decide evadir impuestos. ¿Entendés? Pero este aparatito sí, es el más socialista que hay. Este aparatito está haciendo un desastre total. Porque permite que estas cosas que no se... Pero perdóname, ¿por qué Alberdi le dice su sistema, o sea, el sistema vigente hoy de impuestos es comunista? ¿Por qué? Porque para privatizar el valor creado por la sociedad, tenés que socializar el valor creado por el trabajo. Entonces, el hombre libre, que era el hombre libre de impuestos y que era dueño del total del fruto de su trabajo, lo convenciste a través de las universidades, utilizando la razón, que es el primer deber del buen ciudadano es pagar impuestos. Cuando la Revolución de Mayo dice exactamente todo lo contrario.
el primer deber moral del buen cristiano es matar al rey despótico. ¿Quién es el rey despótico? El que quiera cobrar impuestos. Fíjate cómo tendrían que estar con las barbas en remojo todo estos tipos. Pero claro, ellos no pueden ver otras cosas. Pero ojo, que todo lo que hemos estado sembrando desde esta radio y desde el blog empieza a tener un efecto. Ya el otro día Tetaz dijo que el mejor impuesto a la tierra, el mejor impuesto sería el impuesto a la tierra, sin poder definirlo, que era lo mismo que decía Milton Friedman, pero Milton Friedman no lo escribía, no lo trataba, lo decía y lo implementaba en todos los países aliados, pero no se lo recomendaba a los países no aliados. Entonces América Latina no existe el impuesto a la tierra. Pasa que el señor Tetaz tiene un problema grave, que es que hace con todos los libros que no vende. Y bueno, no, es el problema de todos. Acá se escribe muchísimo. Por eso, ¿cómo vos fíjate, cuando San Francisco de Asís se va en una misión a convencer al sultán de que se haga cristiano, con lo cual arriesgaba su vida, pero el Papa lo manda, y cuando está con el sultán y se hace amigo del sultán y casi lo convence, llega un emisario diciéndole desde Asís, que había venido, cruzado todo el desierto, diciéndole que lo habían traicionado, ¿entendés? Y que le habían dado vuelta a la orden. La orden había crecido tanto, tan espectacularmente, que entonces la orden se debía sostener desde abajo, ¿no? A través de la caridad y los aportes de los pobres, digamos. Y entonces, cuando llega, Asís ve que había cambiado todo, estaban de fiesta estos tipos, se había corrompido como se había corrompido el cristianismo con la llegada de Tomás de Aquino. Entonces, no, tenemos que aceptar donaciones, tenemos que aceptar tierras. Y entonces dice, el Evangelio dice que no debemos tener posesiones, no debemos tener tierras. Entonces, los otros dicen, no, para tener semejantes congregaciones y necesitamos poder. Y cuando vos te haces dueño de la tierra como congregación, empezás, en vez de luchar para los pobres que con la limosna te socorrían y estar en contacto con los de abajo, como hace Bergoglio, empezás a estar dependiendo de el aporte de los ricos. Empezás a trabajar para los ricos. Volvemos a los papas. Bien. Y en el medio de esa película, Francisco convoca para marzo bueno. la economía de Francisco. Claro. Bueno. ¿Qué dirá Francisco? Bueno, porque ya hay 2.000 inscriptos. Sí. Bueno, porque acá hay dos cosas, ¿no? Que una es la ética de comportamiento privado que le recrimina Francisco al Papa, como es, a Ratzinger, a Benedicto, que le dice, nosotros estamos con el matrimonio, condenando a los divorciados, condenando a todas cuestiones de ética privada, y evidentemente es un problema, pues nosotros nos hemos quedado atrás sobre la igualdad de género, somos los homosexuales, sobre todo eso, la cerrazón se mantenía. Entonces llega hasta ahí. Pero el Bergoglio que viene de su exilio en la montaña, cuando viene la democracia, lo mandan a la sierra, y él hace una introspección muy, muy importante. Y él, en esa introspección, dice en un momento de la película, dice, uno tiene contacto con Dios y lo puede sentir, pero esto es como tener una antena y una señal de televisión. Hay veces que no hay... hay interferencia. No hay interferencia. Entonces yo hoy me encuentro vacío, que es lo mismo que le pasa a Ratzinger en su choque con Bergoglio. Le dice, yo no lo escucho más, no me dice nada. ¿Te das cuenta? Siempre estuve solitario, pero nunca solo. Siempre estaba acompañado con la presencia de Dios, y ahora Dios desaparece. Bueno, a Bergoglio en el exilio le pasa lo mismo, en el exilio en Sierras de Córdoba, ¿no? Y entonces el tipo en esa misa le dice, yo no puedo decirle nada, yo ahora lo único que le puedo decir es que ustedes me digan a mí. O sea, la voz de Dios aparece de la mano de los pobres, contándoles su desgracia, te das cuenta, su vivencia. Porque él le dice, la iglesia se ha desconectado de la gente.
no me animo a vender más, vender, le dice, sí, este producto, sí, estamos perdiendo fieles y no respondemos a las necesidades. Entonces vos tenés un cura que dice, yo fui un cobarde en la síntesis cuando se confiesa, porque me recluí en los libros, que es lo que hacen todos nuestros intelectuales. Nuestros intelectuales están cerrados en la biblioteca de la Facultad de Derecho y no tienen contacto con la Villa 31, que es lo que ellos generaron y que está a 100 metros de la Facultad de Derecho. Lo que pasa es que fue sucediendo todo eso. Acordate vos cuando se daba misa. En la chica, no, el cura estaba de espalda. De espalda. Bueno, para que no se entienda. Hasta que giró, no se cantaba. Claro. Ahora se canta. Sí. Entonces, esas son todas las evoluciones. Todo un proceso, claro. Bueno, que es lo que le dice, el mundo evoluciona. No, el mundo no cambia, Dios no cambia. Sí, Dios cambia, hay que cambiar como cambio. Por eso la propuesta de Bergoglio es, salgamos al encuentro de Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el camino, andando, con la gente al lado. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante. Pero te decía que todas estas disquisiciones de moral, de ética privada, que están en la superficie, y por lo cual la Iglesia también de Benedicto, por conservadora en eso, también empieza a tener problemas, porque la pedofilia está bastante bien tratado, hasta ahí está bien tratado porque era algo conocido y aceptado por todos. ¿Y quiénes eran todos? Todo era la comunidad más la prensa y Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei. Entonces, si vos tenés un chico que te lo agarró un cura y ibas a la prensa a denunciar, te metían preso a vos y a tu hijo, ¿te das cuenta? Y con la policía lo mismo. Bueno, todo eso va cambiando, pero lo que vos tenés, que a la vuelta de Calamuchita, del exilio él empieza a hablar de la tiranía de los golpes militares y de la tiranía económica. ¿Te das cuenta? Empieza, y ahí es donde Quarrachino lo agarra y lo lleva con él por un lado y Aguer por el otro. O sea, ahí tenés, ese mismo pelea que hubo entre Bergoglio y este hombre conservador Ratzinger, también la tuvo él previamente acá con Aguer, otro intelectual, otro pseudo intelectual. Claro, lo que pasa, haciendo un paréntesis en eso, yo creo que más que Aguer y intelectual era Quarrachino. Bueno, o sea, perdón, no está mal ser intelectual. No, pero no, aparte, pero yo no te digo, a Quarrachino, aquel que lo conoció sabía que Quarrachino tenía calle. Bueno. Pero era un intelectual, porque la pluma de Quarrachino, vos fijate que en la catedral Quarrachino hizo hacer una placa que hasta está restos de ciertos libros cuando fue la bomba en la AMIA. Ajá. Está puesto ahí como un homenaje. ¿Con libros de qué? De lo que volaron ahí en la AMIA. Está acá en la catedral, está acá cerquita, hay que verlo y hay que leerlo, lo que dice ahí la placa que hizo hacer Quarrachino. Claro. Bueno, por eso es que toda esta, vos sabés que Dios nos invita a renacer. ¿Qué significa? ¿Cómo entonces le preguntan a Jesús? ¿Pero cómo renacer? ¿Cómo? Sí, hay que morir primero. Hay que dejar morir. Y vos lo que ves en la película es la muerte de un Benedicto XVI que deja morir sus ideas frente a Bergoglio sin la necesidad de morir con ellas. ¿Entendés? Claro. Que ese es el gran avance y es el desafío para todos nuestros intelectuales. Señores, pero es un desafío muy grande, ¿viste? Pero si yo creo en esto, a mí me enseñaron esto cuando yo vine a la facultad y yo veo el mundo a través de estos cristales. Si me sacás los cristales no veo más nada. Bueno, ese es el desafío. No vea más nada, este hombre le pasó, decide renunciar, que es un poco lo que hace Cristina. Cuando Cristina puede haber tenido un renunciamiento, si se quiere, político por conveniencia, pero ella está sabiendo
que sus acciones llevaron y encaramaron a un personaje como Macri en la presidencia. ¿Te das cuenta? Entonces se corre, un poco como hace Benedicto. Hagan ustedes que vienen más del contacto con la gente, yo estoy más en contacto también está en contacto con la gente, no quiere decir que no, pero ella también la va de muy intelectual, ¿viste? Entonces este es un proceso, el de Benedicto, magnífico, porque es el proceso que debemos seguir todos, dejar morir nuestras ideas sin la necesidad de morir, dejar morir el derecho romano y rescatar el derecho cristiano. Acaba de publicar un libro Russell que dice la ley es la ley y la ley hay que respetarla. Entonces dice, la ley es siempre contrarrevolucionaria, está tendiendo a mantener un status quo. La revolución intenta cambiar un derecho y poner otro. Por eso yo siempre digo que estamos ante el mismo desafío de 1810, un cambio revolucionario, el mismo. No hay que inventar nada, tenemos que abolir todo un régimen de impuestos y reponer el sistema fiscal constitucional de renta que está tomado de la Biblia en el Levítico. Lo que pasa es que no es tan difícil. No, sin embargo, esto que es, que debería llamar a la reflexión a cualquiera. ¿Cómo puede ser que yo soy académico, soy un intelectual y no sé nada de esto que dice este flaco? Pero vos fijate, por ejemplo, los acontecimientos que estamos viviendo, especialmente con el tema de los impuestos. Lo mismo que colocaron impuestos. Ahora dice que es una barbaridad los impuestos. Bueno, ese es el caso de Milei. Vos sabés de cuándo vengo hablando contra los impuestos, ¿no? Cuando todos estos eran pro impuestos. Entonces, cuando los vi que empezaron a hablar como hablaba yo en contra de los impuestos, los felicité a Milei y a Esper, porque flaco, hasta ahora ustedes eran constructores de impuestos. Y de pronto empezaron a ver lo que no quieren ver ahora. Entonces dice, no, el impuesto, inclusive Ricardo Rojas acaba de publicar un libro, hablando de los impuestos como un problema de lesa humanidad. Pero ¿por qué? Porque destruye vidas y causa muerte, un sistema tributario, destruye el aparato productivo. Entonces, pero él no se hace todavía la pregunta, porque dice, hasta el 30% está bien. Eso es un problema cuantitativo, no cualitativo todavía. ¿Entendés? Entonces dice que los fallos judiciales dicen que hasta el 30% de impuestos está bien. Por eso yo le digo que tienen la moral de Alejandra Pradone. Si vamos por ese lado, vamos a decir, superado el 2% mensual, es usura. Eso es la ley. Sí. Bueno, eso ahora también pasó. Ahora ya ni más. Lo que sucede es el hecho que el gran problema de todos estos muchachos, ninguno te va a decir nos equivocamos. Bueno, esto es lo que está diciendo. Esta es la síntesis de Benedicto, siendo un gran intelectual y un defensor de la verdad, un defensor de la de pronto se da cuenta que su mundo se derrumbó y que hay que empezar de nuevo. Y dice, el camino es el de Bergoglio. Pero date cuenta que es muy fácil. Se está dando cuenta la misma ministra de Alemania en este momento que tiene que dar el paso al costado, porque ya todo lo que tenía que hacer lo hizo y aparte ya no se adapta más. Lo que tiene que hacer es mantener el status quo. Acá lo que estamos haciendo es buscar qué político puede mantener este status quo. Y el status quo no se mantiene, se cae solo. Por eso a los fracasos de Cristina le suceden los fracasos de Macri, y si este hombre no corrige, no va en el sentido correcto, que habrá que esperar hasta marzo, las medidas de corto plazo vos la podés tener como, bueno, está bien, de necesidades, viste, de urgentes, pero vos tenés que plantear las medidas de largo plazo, la reforma fiscal y la reforma judicial. Eso no aparece todavía. El mundo tiene otro problema. No hay interlocutores. Sí. O sea, la gente va a salir a la calle como salió en Chile, y que no se enoje ni se desgarre la vestidura a nadie, y va a decir, muchachos, esto no va más. El artículo de Luciano Román en La Nación de ayer, que dice, la juventud está perdida porque no tiene referentes. No hay un referente, no hay un líder. Ahí está el error. No los quiere
no los quiere tener. No, sí los quiere tener porque no, aparecen y lo buscan, y los feministas es, por ejemplo, una suerte de nuevo líder, porque la gente necesita a alguien que lo guíe un poco, ¿viste? Eso es tradicional. En este momento, el mensaje que te están diciendo es: no aparece el que tiene que representar. Todavía no lo encontramos. Este es el síndrome del rey Arturo. No, que lo está buscando. Nadie podía blandir el Excalibur hasta que apareció alguien que sacó la espada de la piedra. Claro, pero, y eso puede ser que llegue. Bueno. Que esté llegando. Escúchame, nos cansamos de decir que el líder no se puede fabricar. El líder nace. Claro. Acá todavía no nació. No, perdón. El libro, Jesús, cuando increpa a los fariseos y a los escribas, o sea, a los legisladores de su tiempo, y los trata de hipócritas, que dieron vuelta a través de la ley los principios básicos del derecho divino, como hicieron nuestros legisladores. O sea, el proceso es exactamente el mismo. Y entonces dice: todo será destruido, no quedará aquí piedra sobre piedra. Esta es la casa de la desolación. La Facultad de Derecho está hablando, del Congreso argentino. O la gente está absoluta, y cuando ve la corrupción que hay dentro del Congreso, con legisladores que tienen 30 asesores, a la novia, a los sobrinos, ese antro de perdición que se ha transformado el Congreso, y que es quien nos ha llevado a este desastre, entonces pueden pasar cosas muy significativas. Y Jesús dice: y no volveréis a verme hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? El que viene con el sistema fiscal constitucional, dice: señores, cumplamos con el orden constitucional. Pará. Acá nosotros estamos focalizando y estamos marcando a un sector. Y yo no lo defiendo. ¿A qué sector? A lo político. No, pero yo te estoy hablando que esto es un problema intelectual. Por eso, la corrupción es consecuencia de la corrupción intelectual. Claro, pero entonces no es la corrupción política. Vos te fijaste una cosa, que nosotros nunca tocamos los empresarios ni los industriales. También es una consecuencia. No confundas consecuencia con causa. Acá las consecuencias son la corrupción de todos los argentinos. Y la causa es el orden jurídico. No, pero estamos de acuerdo que todos tenemos problemas, todos tenemos el pecado encima. Claro. Pero siempre focalizamos. ¿Cuántas veces se habla de los empresarios? Bueno, ahora se empezó a hablar. Ahora, Bonadío acaba de... Bueno, están cambiando las cosas, porque hasta acá Bonadío acaba de procesar a 50 grandes empresarios. A los que estaban más o menos sucios los corrió, pero a los sucios completos, junto con Cristina, todos a la bolsa. Perfecto, me parece bien. Entonces, este es un hecho inédito, porque la justicia... Porque el otro cosa, yo te voy a leer una cosa que... Un parlamento que hizo en Berlín Benedicto XVI en el año 2011, ¿no? Dice: la política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Sin justicia no hay paz, que esto es lo que está reclamando los argentinos. Su criterio último y la motivación para su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material, dice. El éxito puede ser también una seducción y de esa forma abre las puertas a la desvirtuación del derecho. Pero fíjate vos... Y a la destrucción de la justicia. Pero fíjate vos, ¿quién es la cabeza de la justicia? Bueno, vos tenés claramente que el orden constitucional dice que la justicia debe ser democrática y debe ser ejercida por los ciudadanos a través de juicio por jurado. Para sostener este orden... Eso nació en 1853. Sí. No, nace en la Biblia también. También, pero vamos a decir, en Argentina. Cuando vos querés sostener un sistema absolutamente corrupto de impuestos que robe el trabajo al hombre y lo convierta en un esclavo, tenés que tener jurados que te avalen. ¿Y cómo haces para tener jueces que te avalen semejante crimen? Y les tenés que pagar muy bien y los tenés que corromper hasta la médula, porque es anticonstitucional. Entonces te hacen legal lo inconstitucional los jueces. ¿Y cómo es el mecanismo? Y a través de un mecanismo terrorífico. ¿Cuál es ese mecanismo? Lo dice el Turco Asís. El terror a perder la jubilación. Entonces la gente se alinea con el poder. ¿Son jueces que están alineados con la justicia? No, están alineados con el poder. ¿Quién es el poder? Y por un lado el económico. Y por el otro el político.
Entonces, acá el único que paga los patos es la gente, los trabajadores, a través del régimen de impuestos. ¿Y nadie sabe nada del sistema fiscal constitucional de renta? Los constitucionalistas no saben. Yo te pido, acercate a cualquier constitucionalista y vos le decís esto y el tipo te mira con asombro, sí, ¿y qué tiene que ver? Y qué sé yo, ese no es mi problema, será un problema económico. Cada uno se tira la pelota, es una vergüenza total. Por eso yo, cuando este hombre Cruciani dice acá, hay que meter, antes de meter a los políticos presos y a los empresarios presos, acá hay que meter presos a los jueces, dice Cruciani. Nada de esto hubiese pasado si hubiésemos tenido jueces más o menos, no pide un San Martín, dice, más o menos honorables. Dice, entonces yo le dije, no, pero discúlpeme, antes de meter preso a los jueces, acá hay que meter preso a los constitucionalistas, que desconocen olímpicamente el orden financiero, económico y judicial constitucional. Pero el constitucionalista a eso no le interesa. Él lo que quiere hacer es estudiar la Constitución y nada más. El constitucionalista lo único que interesa es mantener el status quo. O sea, que este sistema perverso siga. Porque si vos te rebelás contra el sistema y sos, por ejemplo, decano de una facultad, te echan. Y te sacan. ¿Cómo vas a decir esto? O sea, ¿me vas a dejar que la oligarquía, que soy yo, me apropie de la renta pública y que después lo ponga en el sistema financiero a tasa del 80%? Entonces te someto a esclavitud por dos vías. Te cobro impuesto para pagarme la renta que yo me apropio en contra de la Constitución y después para pagar el sistema financiero con que yo te someto. Esto es una locura total. Es muy interesante la charla que tienen sobre el sistema financiero. Dice, el sistema financiero, dice, son como lobos que piden por su libertad. Y una vez que por las desregulaciones, ¿no? Y una vez que a los bancos vos los desregulás, hacen desastre y muestran el becerro de oro. ¿Cómo terminó esta disputa por el becerro de oro Moisés? Matando a la mitad del campamento. Se la cargó a la mitad del campamento. Cuando él baja del monte Sinaí por primera vez, que es que rompe la tabla porque ve que el pueblo lo había desobedecido, le dice, sacad la espada del muslo y pasad y repasad el campamento de la una a la otra y mate cada uno a su hermano, a su pariente, a su deudo. Dice que haya desobedecido la ley de Dios. ¿Entendés? O sea, las consecuencias de desobedecer el orden fiscal y natural que está expresado en la Biblia y que es científico, las consecuencias son la guerra civil, la barbarie, el aumento de la tasa del crimen, el aumento de la tasa de suicidio, de homicidio, toda una aberración que es esa situación apocalíptica de que también habla la Biblia, de la cual hay que correrse. ¿Te das cuenta? Que termina en guerras civiles. Y es lo que está pasando en Chile, y es lo que está pasando en Bolivia, es lo que está pasando en todas las geografías, bueno, en España. Entonces, bueno, es muy interesante poner esto sobre la mesa y tratar de esta digestión que hizo Benedicto. Mirá que yo a Benedicto, por supuesto, debería decir estoy en contra, pero sea que lo haya hecho, porque ahí te parece que el tipo termina... dice, usted está negociando conmigo. No, dice, yo cambié. Y no es lo mismo transigir que cambiar. ¿Te das cuenta? Él se dio cuenta de sus errores. Bueno, cada intelectual argentino debe hacer la misma digestión que hizo Benedicto, dejar morir al bárbaro que tiene adentro, que lo han formado en la universidad como bárbaro, porque uno cuando va a la universidad es una cuestión natural. Uno que va para adquirir conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo es? El conocimiento seguro. Y el conocimiento seguro te transforma en un bárbaro. Vos vas a un médico y le decís, che, mirá, me siento mal. Y el tipo te dice, mirá, no sé, había que revisar. Y vos decís, este es un idiota. En cambio vas a otro y dice, yo te saco el apéndice o la vesícula. Esta mañana saqué a uno. ¿Viste este tipo que barro? Y te sacan la vesícula. O te dicen, fíjate vos, ahora acaba de salir de nuevo... Acordate que comer huevo era lo mejor del mundo. Después lo peor del mundo. En nombre de la ciencia te decían, no comas más huevo que es un peligro, el colesterol y yo. Y ahora volvió a comer huevo que es lo mejor que hay. O sea que en nombre de la ciencia se dice cualquier cosa. Pero hacerlo simple. Y no hablemos en nombre del complejo fármaco industrial que está matando a la gente. Hacerlo simple.
vas al médico, te dice, hágase análisis de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, eso le pasó a un íntimo amigo mío. Le dieron, está todo bien, fenómeno, el tipo seguía para el diablo. Fue a otro médico. El médico, levántese la camisa, esto. Y me viene y me dice, este médico es fenómeno. ¿Ah, sí? ¿Por qué decís? ¿Te hizo hacer otros análisis? No, me revisó. Claro, bueno. Me revisó. A ver, mirá, Luis, vamos pero otra vez. una cosa por la medicina que es un mensaje interesante. El primer premio Nobel de Medicina, ¿sabes por qué lo gana? Porque ve que los cuerpos sanos son todos alcalinos y que los cuerpos enfermos son todos ácidos. Entonces, la primera medición que debería meter un médico es pedir, antes que la temperatura, qué pH tenés. Sin embargo, eso no se hace. ¿Y qué se hace? Si vos observás esto, se venden antiácidos, o sea, que te eliminen las consecuencias, pero no la causa. Vos seguís estando ácido, nada más que tomás antiácido porque la acidez no te deja vivir. Y se recomienda también el antihongo. El hongo aparece por la acidez. Todos los cuerpos ácidos en la naturaleza, el hongo los ataca y se los empieza a morfar. Entonces, ¿qué es los principales productos que se venden? Antiácidos y antihongo. Y nadie te dice, flaco, tenés que bajar la acidez de tu cuerpo, porque te está generando cáncer esto, te está matando. Bueno, lo mismo pasa con el orden jurídico. Vamos ahora a este fenómeno que nos está surgiendo en el mundo, que hicimos con los papas, ahora hicimos con el caso de Nisman, ahora va a ser con Evita, ahora va a ser todo. ¿Qué es esto? ¿Un prólogo a algo que se viene? ¿Pero por qué? ¿A qué te referís? Todo esto que hace Netflix. Sí. Ah, no, está muy bueno. Todas esas documentales. Está muy bueno. Pero nos queda cierto... No, esto está todo conectado. Vos fíjate que si vos vas a ver... ¿Entendiste la pregunta? Sí. Si vos vas a ver el de Nisman, por ejemplo, es contundente. El agente del FBI para el caso AMIA le hacen un reportaje y dice, a mí me asombró, lo que más me asombró en la Argentina es que las conclusiones están antes que las causas y de los hechos. Después se tergiversan todos los hechos para que dé con las conclusiones que vos decías. ¿Cuál era la conclusión acá? El atentado de AMIA fueron los iraníes. Bueno, construyamos todas las evidencias para probar eso. Ojo que en la ciencia se trabaja así también, ¿eh? Yo quiero probar tal cosa y entonces trato de torcer las evidencias para que dé lo que yo digo. O sea que es una trampa. Lo que yo pienso. En mi tesis. Yo generé la tesis esta. Entonces el flaco dice, ojo, que acá se está obrando al revés. Los hechos te tienen que llevar, y no las palabras, a las conclusiones. Seguro. Y acá son las palabras que construyen hechos ficticios, porque la palabra tiene esa capacidad de generar hechos ficticios que te conducen a las conclusiones. Entonces es peligrosísimo. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo que está en la lucha entre el Papa intelectual y Francisco, que dice, no, el problema son... Dios no te habla, anda a hablar con un pobre. Claro. Dios te va a hablar a través de él. Y entonces el Papa Benedicto, que se sentía solo porque ya Dios no le hablaba, le dice, estos 3 días que se juntó con su peor enemigo. El tipo no se quería retirar, ¿sabe por qué? Por miedo a que lo suceda a Bergoglio. Y cuando se conocen y reconocen, lo reconoce como un amigo. ¿Te das cuenta? Y entonces ven que están en la misma sintonía. Y entonces, así como en el principio de la película dice, ¿usted transigió? No, dice Bergoglio, yo cambié. En su exilio en Calamuchita, ¿viste? En la montaña, dice, yo cambié, la gente me transmitió el mensaje y entonces el Papa en el cierre le dice, usted está transigiendo. No, le dice, yo cambié. O sea, los dos produjeron ese cambio. Ese cambio que está presente en la iglesia es lo que debe tener cada argentino. Pero cuanto más intelectual sea, más obligado está a producir esa transmutación, de pasar de ser un defensor de la verdad a un buscador de la verdad. O sea, terminar con la tradición aristotélica que inunda la iglesia
Y la iglesia, desde que se hizo católica, o sea, universal, y la universidad, desde que se hizo nacionalista, dice, la verdad es esta, y la defendemos, y todo el resto se filtra y se desaparece. Bueno, el tema es muy fácil y todo eso que no la quieren entender o le pasa de largo, y después lo desarrollamos. No hay meta, es el camino. Claro, claro. Bueno, entonces vos fijate que ninguno de los intelectuales nuestros, donde sea, nadie va a decir, teníamos el rumbo equivocado. Esto es otro mundo. No, ni te van a decir nunca eso. Por eso porque su intelectualidad no le permite. No, el derecho lo que genera es defensa de intereses. Acá lo que se busca, hay defensa de intereses. Por eso es muy interesante la personalidad de el presidente Fernández, que es un tipo de diálogo. No se parece en eso bastante a Bergoglio, no parece irascible como Cristina, que el que se le oponía era el enemigo y había que matarlo, y un poco es la personalidad prematura de Kicillof. Ojalá Kicillof avance hacia una personalidad de encuentro y se transforme en un político bueno. En la medida que siga pensando que el otro es un enemigo a quien hay que destruirlo, porque si no me está destruyendo a mí, pero ese proceso que debe proceder Kicillof, como todos los académicos argentinos, es dejar morir sus ideas sin la necesidad de morir con ellas, ¿viste? Y abrirse a este nuevo encuentro. ¿Y cómo se hace? A través del diálogo. Acá, ¿qué es lo que está faltando en la Argentina? Diálogo. Nadie habla con nadie. Este intercambio, y que yo te pueda oír, lo dice Bergoglio en Calamuchita, no me llega la señal, no me está mandando nada. Y en Castel Gandolfo, en la charla nocturna que tienen, dice, yo necesito un auricular para escuchar a Bergoglio, a la gente. Lo más difícil en la historia, en la evolución del hombre, es escuchar. Uno se construye sus verdades con lo que tiene a la mano. El hombre tiene que tener certeza, ¿viste? Entonces necesita, no puede andar por el mundo. Acá hay una, para cerrar, acá hay una síntesis de lo que se está viniendo. Es el hecho, vamos a decir, el caso del periodista de 5N, ¿cómo se llama? Silvestre, que fue invitado por el Papa. Ajá. Tuvo unas largas charlas y mientras se venía de vuelta, Bergoglio le agradece el haber ido allá. Claro. Ese es su mensaje. Es muy interesante lo de Silvestre, porque Silvestre se pasó de ser y lo que le pasa a Víctor Hugo también, pasó de ser un talibán de la derecha a ser un talibán en sentido contrario. Y acá lo que hay que desarmar es esa visión parcial de las cosas. ¿Te das cuenta? Que no pasa... O sea, lo mejor lo está viviendo el espectador que ve un ratito C5N y otro rato TN, ¿viste? O La Nación Más. Y la verdad está en el camino, está en el medio entre esas dos sintonías, ¿viste? En la Argentina, mientras no se termine la lucha de clases y el odio... Pero es que la lucha de clases, las clases son consecuencia del derecho vigente. Las clases las genera el derecho vigente. Entonces vos tenés que terminar con el derecho. Claro, no la quieren... Escúchame, acá nosotros negamos a la gente pobre. Para nosotros la gente pobre no es intelectual. No, pero es al revés. Yo seré pobre económicamente. Claro, porque ¿sabes qué pasa? La gente no tiene contacto con los pobres. El acercamiento que tiene es dejarle los 20 pesos que le deja a la sirvienta o a los 100 pesos que le deja, que ni siquiera se lo dan en la mano porque le dan vergüenza, y no saben que la realidad social de esta gente, que tiene que vivir en una situación de desesperada, ¿viste? No tenemos que ir. Por eso la importancia de estar en contacto con la gente, que eso es la bendición de los jesuitas. Ojo que le pueden errar como a la bocha, porque si la idea es la reforma agraria que está proponiendo Grabois y eso está detrás del Papa, estamos en el horno, estamos camino a Venezuela. Así que hay algo más importante que eso. No se puede hacer la reforma agraria, porque ya se hizo. No. Entendamos que no. Eso es lo que te dicen los conservadores. El Código Civil hizo la reforma agraria. ¿Pero quién tiene 100.000 hectáreas? Sí, no, 100.000 no, pero... ¿Quién tiene 10.000 hectáreas? Pero que paguen por la tierra que tienen, eso es lo que hay que hacer. Porque eso acá estos se quejan del impuesto inmobiliario, y el impuesto inmobiliario ataca el capital y no la tierra. Bueno, nos vamos.
acá está Nos vamos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que Dios derrame alegría sobre todo y le agradecemos a Tere Mármol la operación técnica de hoy, a Guillermo Andró el hecho de haber combinado con nosotros una charla linda. Nos vamos.